buenos amigos, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. Deseándoles que estén muy bien, deseándoles que estés excelente. Bueno, esta es la grabación del programa del día 21/4. Que esta vez le voy a dar un enfoque un poquito más práctico, muy alejado del ruido que actualmente estamos todos expuestos. Aprovechando de descansar un poco en estos días santos, y pues eso me ha ayudado a reenfocar el programa como lo había planificado en los días anteriores, ¿no? Porque realmente quería tocar varios temas, varios puntos, pero me di cuenta de que me dispersaba mucho, entonces preferí darle este enfoque que vamos a ver ahora. Bien, me vuelvo a presentar para aquellos quienes no me conocen. Me llamo Ricardo Recheaga, soy asesor financiero y asesor de marketing. Hago coaching financiero para Alemania y mercados globales, y también hago asesoría de marketing, especializado en desarrollo de imagen y de SEO. Muy bien, soy español, nací en Venezuela, me radiqué en Europa en el 2018, hace 7 años, y vivo en Alemania hace 3 años. Pues bien, aquí están mis datos de contacto, los cuales pues pueden fácilmente encontrar: mi correo electrónico, mi sitio web. En general está todo a su completa y entera disposición. Muy bien. Uno de los temas que estuvo o que sigue estando en la mesa es el tema de la evolución de la deuda pública norteamericana. A mi modo de verlo, esto se utilizó como un recurso comunicacional para lanzar un programa de ajustes, de reconfiguración de las relaciones de la política comercial norteamericana. El presidente Donald Trump se planteó hacer un cambio en la manera como está organizado el mercado, tanto de exportación como de importación, a pesar de que la política comercial macro norteamericana está enfocada más que todo en el mercado interno. Sin embargo, tenemos que tener presente que un país tiene que tener una balanza comercial positiva, valga decir, unas exportaciones fuertes, para que su moneda se mantenga estable, sea una moneda apetecible en el exterior. Y recordemos también pues que entonces, siendo el dólar una divisa de respaldo, la divisa por reserva mundial preferencial, pues es muy importante que se tenga presente y que se mantenga una balanza comercial positiva, ¿no? Y unas exportaciones, por lo tanto, unas exportaciones fuertes, ¿no? Sin embargo, como vamos a ver más adelante, esto no es algo que se está haciendo desde hace muchos años. En mi opinión, la economía norteamericana estructuralmente está en problemas desde 1992 aproximadamente, y es probable que esté un poco más allá, un poco más atrás también. Pero bueno, vamos a verlo juntos y llegaremos a algunas conclusiones. Indudablemente esta emisión va a requerir una segunda parte, porque estoy dejando de lado algunos aspectos de la economía china. ¿Por qué? Bueno, porque China está en Asia, a pesar de que, como vamos a ver, tiene una enorme influencia en Occidente, o lo que conocemos pues de Occidente, pero Estados Unidos es el hegemón económico y comunicacional occidental.
Es decir, es el país que concentra, pues, ¿no? Poder y fuerza económica y comercial, y por lo tanto, por supuesto, financiera. Sin embargo, pues, esa hegemonía, ese puesto se lo está disputando China. Y vamos a ver que no es producto de acciones agresivas de parte de China, sino es un trabajo que está haciendo China desde hace muchísimos años, ¿verdad? Y lo ha hecho muy bien. Simplemente, pues, cada quien a lo suyo, cada quien a lo que debe hacer, y pues quien lo hace bien obtiene más dividendos. Quien lo hace bien es quien obtiene mejores posiciones, tan simple como eso. Y vamos a ver por qué pienso yo que China lo ha hecho los deberes muy bien dicho. Muy bien, vamos a ver entonces aquí el tema de los bonos de deuda pública. Recordemos que los bonos de deuda pública es deuda que coloca en el mercado financiero un país, en este caso Estados Unidos. Aquí está la distribución de los tenedores de bonos de deuda pública de los Estados Unidos. Vemos que el 30% está en manos de gobiernos extranjeros y el resto, el 70%, está en manos de agentes privados y se distribuye en la gran mayoría, pues, fondos de inversión, mutuales y ETF, y fondos de pensiones y seguridad social de los Estados Unidos. ¿Okay? Después está todo lo demás, los bancos, otras instituciones financieras en menor proporción, e igualmente está la Reserva Federal, cosa que también llama mucho la atención y contrasta mucho con respecto a toda esa campaña publicitaria y comercial que se está haciendo, ¿no? Que la Reserva Federal es un gran tenedor de deuda y que la banca es un gran tenedor de deuda y es el que de alguna u otra forma, pues, afecta y manipula el mercado de deuda. Bueno, mira, si nosotros lo vemos aquí, nos vamos a dar cuenta de que eso no es cierto. Como podemos ver, la minoría lo tienen individuos y cohogares, en un 7%, y si sumamos aseguradoras, más bancos y otras instituciones financieras, más fondos de inversión, más fondos de pensiones, es decir, dejando por fuera la Reserva Federal, que no es un banco central como se conoce en el resto de los países, porque en realidad es como una barra, un colegio de bancos, un cártel de bancos, aunque suene feo decirlo, pero más bien eso es lo que pudiera ilustrar mejor lo que es la Reserva Federal, ¿no? Una agrupación de los bancos más grandes de los Estados Unidos, y suelen ser los bancos más grandes del mundo, ¿verdad? Pero fíjate que ellos tienen apenas un 10% de la total emisión de los bonos. En cambio, al sector financiero se suma 20 más 15,35 más 10,45 más las aseguradoras 8,53%, ¿no? Lo tiene la banca, ¿no? O el sector financiero. Y el sector financiero, si bien es globalizado actualmente, ¿verdad? Pues el sector financiero norteamericano es el más grande, el más fuerte, ¿no? Así que ya aquí comenzamos con algunos mitos, pues, algunas informaciones tiradas al suelo, ¿no? Ok, vamos a ver aquí un detalle interesante sobre la balanza comercial de los Estados Unidos. Pero para abordar este tema y abandonar definitivamente el tema de los bonos, el principal tenedor de bonos como gobierno extranjero no es China, es Japón. Y le sigue China. ¿Ok? Hasta ahora, tradicionalmente Japón y China no se llevaban bien.
Sin embargo, uno de los milagros que ha logrado el señor Trump con su política es que China y Japón hagan un acuerdo comercial y pasen por encima de sus diferencias bastante justificadas, históricas, ¿no? Así, políticas, ¿no? De tipo de defensa nacional. Pero bien, entrando aquí, fíjate, balanza comercial norteamericana tiene un déficit bastante importante, el 3.28 del Producto Interno Bruto. Luego, a nivel y comparativamente con otros países, a nivel de déficit de balanza comercial, lo tiene India con el doble prácticamente, y después le sigue Canadá con un 3%, no muy diferente de Estados Unidos. Y luego sigue Japón con una levísima déficit comercial de apenas 0,85% de su Producto Interno Bruto. Llama la atención que Estados Unidos, a pesar de que tiene un déficit financiero persistente, no es el más grande del mundo. ¿Okay? Sin embargo, hay otros países que tienen un gran superávit comercial. Esos países son Taiwán, con casi el 10% de su Producto Interno Bruto, Alemania en segundo lugar, con el 5.75%, disputando con China ese superávit comercial, que China tiene el 5,6%, la diferencia es realmente muy poca, o con respecto o como porcentaje del Producto Interno Bruto, ¿no? Porque el Producto Interno Bruto de China es muchísimo más grande que el de Alemania. Y luego sigue Corea del Sur con un 2,88% de superávit. ¿Okay? Así que Estados Unidos, frente a otros países desarrollados, no está haciendo bien los deberes, y eso le resta fuerza, resta potencia de negociación, porque básicamente cómo se financia el déficit, o en qué consiste un déficit de balanza comercial. Consiste en que se gasta más o se importa más del sector externo de la economía de lo que se exporta al sector externo de la economía. Por lo tanto, hay un déficit, es decir, hay mayor salida de dinero hacia el sector externo. ¿Y eso cómo se financia? Eso se financia con déficit, se financia con deuda y con impuestos y con inflación interna. ¿Qué pasa en el mundo? Es cierto que hay una crisis económica, es cierto que estamos en problemas. Pues a la vista de la evolución del Producto Interno Bruto del mundo a dólares constantes desde el 2004 hasta la fecha, el Producto Interno Bruto crece consistentemente. Solamente en la época del COVID hubo una depresión, y en el 2008, que coincide con una crisis inmobiliaria que tuvo repercusiones financieras importantes. Del resto, la tendencia es al crecimiento en dólares constantes, es decir, no son dólares con inflación. ¿Okay? Es muy importante tener esto presente. La economía está creciendo. La economía de todos los países del mundo, salvo excepciones, se está desarrollando. Ok, dentro de toda esa gran economía, ¿cómo se distribuye? ¿Cuál es la parte? ¿Cómo está compuesto ese Producto Interno Bruto? Bueno, mira, esto está compuesto de la siguiente manera. La parte más grande, 65%, son el sector servicios. Luego le sigue el sector industrial con el 28%, y luego le sigue la agricultura, que va entre 6 y 7%. Aquí explicamos, ¿verdad?, que dentro de lo que es sector servicios, banca y seguros, finanzas, banca y seguros son las tres actividades más importantes. Luego le sirve tecnología de la información y telecomunicaciones. Después sigue comercio al menor y al detal. Luego viene transporte y logística. Y luego sigue turismo y hospitalidad, y educación y salud,
y servicios profesionales, dentro de lo que entra consultoría, ingeniería, servicios legales, etcétera. Si nosotros tuviéramos la posibilidad, yo voy a tratar de explicar esto desde el punto de vista humano, así como para darle una referencia. El sector logístico en Alemania es sumamente importante, pero el sector logístico de un país como por ejemplo Holanda, si usted va a Ámsterdam, donde hay grandes refinerías, también está el puerto de Ámsterdam, que es uno de los puertos más grandes del mundo, usted se va a dar cuenta del tamaño, de lo enorme que representa, de lo grande que es lo que es transporte y logística. Y sin embargo, no es el mayor sector. El mayor sector de la economía es el sector dedicado a las finanzas. ¿Por qué? Porque todo lo que son seguros, reaseguros, servicios financieros, la portabilidad, digámoslo de alguna manera, del capital y del dinero, de los fondos para poder hacer compras en el extranjero, para hacer producción, para comercializar internamente de los diferentes países, ¿verdad? Y comprar parcialmente producción afuera para importar productos parcialmente terminados, como es el caso de, por ejemplo, entre lo que ocurre entre Estados Unidos y México, que muchas veces una pieza automotriz, pero se cuenta por cientos de miles, ¿verdad? Cruzan varias veces la frontera porque hay fábricas especializadas en un aspecto determinado de una pieza en Estados Unidos y otra parte de la pieza está especializado en una empresa que se ubica en México. O por ejemplo en Europa hay países que se especializan en una actividad y en un tipo determinado de actividad industrial y otros en otra. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, uno de los aviones de guerra europeos, no recuerdo su modelo en este momento, el ala derecha se hace en unos países y el ala izquierda se hace en otros países. Y cada componente se realiza en distintos países, unos en Francia, otros en Holanda, otros en España, otros en Bélgica. Bueno, son ejemplos que quiero ponerte. En este momento no tengo los registros completos a mano, detallados, porque bueno, sería enorme y se excedería enormemente el alcance, y hay otra gente que cubre esto. Mi enfoque es financiero, netamente, económico y de marketing. Sin embargo, tengo que mirar para poder saber de lo que estamos hablando y comprender que estamos sometidos a un bombardeo informativo, comunicacional, ¿verdad? De mala calidad, que manipula la información y por lo tanto nos conduce a tomar decisiones incorrectas, ¿verdad? Pues me estoy enfocando básicamente y tenemos que mirar estos componentes, ¿no? Entonces vamos a desagregar pues también los otros componentes de la industria del PIB, pero quiero cerrar este aspecto, ¿verdad? Como por ejemplo las economías desarrolladas como Estados Unidos, Alemania o Japón. Los servicios representan entre el 70 y 80% del PIB. Y hemos visto aquí todos los servicios que componen ese 68% del PIB mundial. Muy bien. Luego pues vamos a analizar ahora la economía industrial. El hecho de que la economía industrial sea un 28% no significa que no sea importante. Porque, por ejemplo, en China representa más del 40% del Producto Interno Nacional, del Producto Interno Bruto Nacional. Y el sector industrial es el principal motor de crecimiento y de sostén de la industria, de la economía china, ¿no? Por ejemplo, la marca país de Alemania es la industria. Así es que es un sector realmente importante, muy potente, ¿no? Y los países que se especializan en sector industria o que lo tienen fuerte, pues tienen economías
muy potentes y una base de empleo también muy poderosa, ¿no? Porque quien mueve más em, empleo es el sector industrial. ¿Ok? Entonces, el segundo sector pues, de la economía, ya vimos el sector industrial con los subsectores de manufactura, entre los cuales destacan automotriz, electrónica, maquinaria y bienes de consumo. Luego vendría construcción e infraestructura, disculpen, y luego vendría minería y extracción de otros de materiales, como son los combustibles fósiles, los minerales, los materiales raros. Luego viene el sector más reducido de la economía, que sería entonces el sector agrícola. El sector agrícola incluye los subsectores de ganadería, pesca, silvicultura y todo lo que serían cultivos. Um, que sea, insisto, del 8%, del 7%, perdón, no significa que no sea importante. Hay países que tienen una vocación agrícola enorme y su economía y el empleo de sus países dependen de esta actividad, como la India, como África, Nigeria, por ejemplo, en África, pues son la clave del empleo y la producción económica de esos países, ¿no? Bien, por cierto, eh, toda esta presentación hemos consultado una gran cantidad de fuentes de datos, estos son algunos, el Banco Mundial, el, el Fondo Monetario Internacional, el World Economic Forum, el FMI, International Monetary Fund, Estatista, OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ¿ok? Entre otros. Ok, vamos a ver ahora cómo está Estados Unidos y vamos a ver por qué consideramos que los problemas de la economía norteamericana son estructurales. Fíjate, aquí está a la vista del déficit de la balanza comercial de Estados Unidos desde 1992 hasta el 2024. Como pueden ver, es un periodo histórico realmente importante en la historia de la humanidad. Son pues los años más movidos, más grandes, más ricos desde todo punto de vista de producción de conocimiento, de información, de desarrollo de la historia reciente, ¿no? Y fíjense, crecen las importaciones. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo las importaciones van creciendo. ¿Y cuál es el problema? Que las importaciones crecen en un ritmo superior al de las exportaciones. Y son más grandes las exportaciones las importaciones que las exportaciones, lo cual origina esto que ven ustedes acá, que es el déficit fiscal. El déficit fiscal, el déficit, perdón, de balanza comercial, era, digamos, conservador, pequeño, estaba en rangos controlables, a nivel, por ejemplo, de lo que hemos visto de Japón, ¿verdad? Ahora, recientemente, ¿verdad?, de menos de un dígito, estimo, 1990 y entrado en los 2000, realmente, ¿no? Aquí lo vemos. Pero ya a partir del año 2000, entrado ya, se empieza a ampliar, perdón, la brecha entre importaciones y exportaciones. Un breve intento aquí en el 2008, cuando hubo esta crisis, precisamente producto de una real caída, que dicen algunos economistas que esa crisis aún no ha sido superada. ¿Ok? Es probable, es muy probable que sea así. El otro día yo estaba escuchando al señor Iturralde de La Magia de la Bolsa, que es un canal que por cierto les recomiendo muchísimo, que lo escucho con mucha frecuencia porque tiene un enfoque muy interesante. Y él estaba afirmando que el precio del metro cuadrado de los inmuebles en España, específicamente en Madrid, valorado en kilo de oro,
se han depreciado desde los años 30 hasta la fecha, lo cual nos da una idea de la situación del costo del ladrillo, lo llamamos en España, y también rompe un mito de que el ladrillo es un refugio. El ladrillo no es un refugio. Se lo digo también como con experiencia, con conocimiento de causa. Todas las personas que hemos vivido en Venezuela y emigramos de Venezuela, lo hicimos a pesar o con el pesar de que nuestro patrimonio inmobiliario se depreciara a unos niveles enormes, increíbles, ¿no? Pues se perdiera el 70, el 80%, según qué casos, del valor del inmueble, ¿no? En algunos casos hasta más. Así es que, porque es lo primero que se cae, en realidad, después del valor del dinero y el valor de los activos financieros, lo siguiente que sigue en una situación de, de, de catastrófica de la economía es la caída del valor del ladrillo. De tal forma que cuando el ladrillo cae es porque hay una situación económica financiera realmente grave en un país, ¿no? O en un bloque económico. ¿Okay? Aquí te doy la fórmula de cómo se calcula el valor constante, que no viene al caso, pero viene simplemente para dar fe pues, de que esto se está calculando conforme a los métodos ortodoxos, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto pues, que el déficit económico crece y se acelera cuando se acelera la, la curva de importaciones, ¿okay? Que es el determinante. Muy bien. Ahora, ¿de dónde importa Estados Unidos? Vamos a también, desde este otro lado, atendiéndonos a datos crudos y duros, a ver si es verdad que será cierto que China está emprendiendo acciones hostiles contra Estados Unidos. A mí me parece que no. Los números dicen lo contrario. Fíjate, ¿de dónde importa Estados Unidos? Aquí lo vemos en este gráfico de Thornton. Estados Unidos importa 35%, la tercera parte, va a decir un poco más, desde Asia sudoriental y oriental, ¿sí? China, India, um, y esto, Corea del Sur, ¿ok? Te estoy mencionando lo más grande, lo más importante, lo más potente. Taiwán, por supuesto, que es un productor muy específico de semiconductores. Bien, luego importa 30% de América del Norte. América del Norte que incluye Canadá y México, por supuesto. El otro 20% lo importa de Europa, de tal forma de que Estados Unidos concentra el 85% de sus importaciones en 4 bloques de países o en 3 grandes zonas económicas: Asia, Oriental y Suroriental, América del Norte y Europa. Y fíjense ustedes, se está peleando con China, se está peleando con Canadá y está entrando en conflicto también con México, a pesar de que México pues ha adoptado una postura un poco más conciliadora, pero fíjese con quién está buscándose los conflictos, ¿no? Cosa que honestamente me resulta inexplicable. Fíjate qué hace Estados Unidos con eh, América Latina, excluyendo por supuesto México, porque está incluido en este paquete del 30% aquí de América del Norte. Oye, le compra el 5% nada más. Interesante, ¿no? Interesante por una razón muy simple. América Latina, que en mi opinión, bueno, no es un término que no debe usarse, para mí debe usarse
Hispanoamérica o mejor aún Iberoamérica, porque incluye Brasil. Eh, Oye, son sus vecinos, junto con Canadá y México, por supuesto, ¿no? Y me parece eh, un desatino comprarle tampoco, ¿no? Independientemente que Estados Unidos tenga costas con el Pacífico, pero la distancia entre Asia Oriental y Suroriental y Argentina, pues es mucho mayor, ¿no? Y la navegación siempre es más complicada. Bien, am, ¿hacia dónde exporta Estados Unidos? Fíjate, las exportaciones de Estados Unidos están 80% concentradas entre América del Norte, Asia Oriental y Suroriental y Europa. Y luego ahora vamos a ver una lámina donde contrastamos una cosa y la otra para verificar la reciprocidad de las relaciones. Y fíjate, a América Latina, insisto, Hispanoamérica o Iberoamérica, le vende el doble de lo que le compra, en términos porcentuales. No estoy hablando aquí en dinero, o sea, le importa el 5% del total de importaciones y le exporta el 10% del total de exportaciones, ¿no? Vamos a ver esto comparativo, porque estos números así crudos, fíjate, ¿hacia dónde exporta Estados Unidos? 80% hacia Europa y Norteamérica. ¿Desde dónde importa Estados Unidos? 85% desde ese mismo bloque, desde Asia, Europa y Norteamérica. Indudablemente vas a tener déficit comercial. No hay otra, las matemáticas no mienten. ¿Ok? ¿Y cómo se distribuye eso? Bueno, fíjate, el 35% de esas exportaciones va hacia América del Norte. Y las importaciones desde América del Norte, 30%. Otra cuenta que te da que vas a tener, a lo juro, vas a tener déficit de balanza comercial. Y desde Asia, el 35%. Y ya lo vimos, ¿no? En la lámina anterior. Fíjate, y el resto del mundo se empareja 10% de exportaciones y 10% de sus exportaciones. ¿Qué nos dice esto? ¿Hacia dónde nos lleva esto a pensar rápido y fácilmente? Que Estados Unidos, la economía norteamericana, depende tanto de Asia como de América del Norte y de Europa. Repasamos la lámina anterior, no tengo ningún problema, más bien me da mucho gusto para que veamos qué sentido tiene estos conflictos que se está tratando. Es racional que haya conflictos entre Europa y Estados Unidos, entre Estados Unidos y Asia, en lo absoluto. No se le ve, no tiene ni pies ni cabeza, no tiene lógica ninguna esta situación. Perdón, vamos a ver la lámina anterior. Fíjate, Europa 20% de exportaciones y 20% de importaciones y pesa el 20% de las exportaciones. Asia pesa el 35% de las importaciones y pesa el 35% de las exportaciones. Perdón, América del Norte, disculpen. América del Norte pesa el 30% de las importaciones y pesa el 35% de las exportaciones. Pero Asia pesa en las importaciones el 35% y en las exportaciones pesa el 25%. Asia es un mercado mucho más grande, mucho más potente y por lo tanto, si tú importas más de ese mercado que lo que le exporta, vas a tener déficit de balanza comercial. Ahí no hay prácticamente para dónde agarrar. Por lo tanto, el problema del déficit de balanza comercial de los Estados Unidos no depende de las acciones de los demás países, sino depende de su propio diseño, de su propia política comercial. De tal forma de que la única lógica que le encuentro a esta situación que ha planteado el señor Trump es que
es un tema hacia dentro de los Estados Unidos. De hecho, sea de paso, la mayoría de las empresas que se instalaron en China para vender a Estados Unidos son empresas norteamericanas. Lenovo, que era que, que, que compró toda la división de fábricas de ordenadores y servidores de IBM, inicialmente era norteamericano por IBM. Ellos empezaron con una asociación y luego terminó esto en una adquisición completa de parte de Lenovo hacia IBM. IBM vendió, inclusive. Por poner dos ejemplos nada más, ¿no? Ok, vamos a ver. ¿Cómo está la balanza comercial de China? Un enorme superávit desde 1995. Si nosotros nos vamos a la lámina aquella de 1992, vamos a regresar un momento a la lámina del déficit de balanza comercial de Estados Unidos. Fíjate cómo está. Aquí lo ves, desde 1992, Estados Unidos tiene déficit de balanza comercial. Y China, desde esa época, tiene un superávit mayor en términos de porcentuales del Producto Interno Bruto que el de Estados Unidos. Yo voy a revisar si se podría establecer que hay una correlación o una relación estadística directa entre este superávit de China y el déficit de Estados Unidos, planteándome la hipótesis de que China tiene superávit porque empezaron a salir empresas de Estados Unidos, en lugar de que las empresas empezaron a salir de Estados Unidos producto de la política interna norteamericana, como pueden ser los impuestos, por ejemplo, como pueden ser los aranceles, por ejemplo, que están de moda hoy en día, y otros factores como costo del dinero, costo del financiamiento, costo de los servicios de tecnología y costo de los servicios de seguros. Fíjate, si la economía, el sector económico, financiero, decimos, servicios financieros, seguros y servicios bancarios, tecnología de la comunicación y servicios de logísticos, por tomar esto, son lo más importante del Producto Interno del mundo, significa que es el rubro general de mayor costo en las estructuras de costo de las empresas. De tal forma de que un incremento en cualquiera de las partidas que componen esta gran categoría de costo va a tener una enorme incidencia en la utilidad neta de la empresa y por lo tanto en la remuneración al accionista. Y como vimos anteriormente, los mayores accionistas y los mayores tenedores de deuda en Estados Unidos son privados. Y los privados tienen que exigirle a su sujeto de inversión y a su sujeto de financiamiento que tenga un desempeño económico eficaz y eficiente, para a su vez ellos poder tener un balance financiero sano y no ser objeto de sanciones y de medidas por parte de la autoridad financiera, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Que es desde donde estamos mirando toda esta situación. Así es que hasta lo poco que hemos visto ahorita, no es China quien está atacando a Estados Unidos. Inclusive yo me atrevería a decir que realmente no hay un ataque, sino hay decisiones de un conjunto enorme de agentes económicos buscando todos algo en común, que es
maximizar sus ganancias. Es la conducta racional que debe tener cualquier operador, cualquier agente económico, independientemente del segmento, del sector en el que esté operando. Entonces vemos acá que China tiene una superávit comercial brutal desde 1992 hasta la fecha. Ahora vamos a mirar cómo están compuestas estas importaciones chinas. ¿De dónde trae China? Porque si bien sabemos que es así, que China produce muchísimos productos terminados en prácticamente todos los rubros, en todos los sectores, en todos los aspectos de la economía, produce de maquinaria agrícola, produce maquinaria industrial, produce barcos, produce aviones, es más fácil decir lo que no produce. ¿De dónde él importa? ¿Qué importará? Obviamente importa materias primas, importa alimentos, importa energía también, por supuesto. Pero ¿de dónde lo trae? Fíjate, lo trae de Asia, oriental y suroriental, es decir, de su área de influencia geográfica, lo trae de Europa en un porcentaje muy semejante al de Estados Unidos, y lo trae en menor medida de América del Norte, pero que no hace una gran diferencia con Iberoamérica, América Latina. Y aquí en esta porción, América del Norte está compuesta por Canadá y México y por supuesto Estados Unidos. Esto nos abre una serie de preguntas interesantes, ¿no? Las vamos a dejar para luego, para emisiones más adelante, porque esto da muchísimo para analizar. Recuerda, estamos tratando de analizar la situación financiera, económica actual, qué es lo que está pasando y cuál debe ser nuestra actitud, en términos generales, pesimista u optimista. ¿Hay un enemigo que está atacando a Estados Unidos o no lo hay? O son múltiples enemigos, etcétera, ¿no? O desde el punto de vista económico. Indudablemente hay muchas cosas que tienen relaciones de carácter geopolítico y por supuesto político, por supuesto. No podemos olvidar la guerra de Ucrania, que nos está haciendo un enorme daño a todos. Y eso no se está viendo del todo en este momento. Pero por supuesto esto lo estamos experimentando más que todos los europeos. Bien, entonces fíjate, ¿no?, cómo está distribuido. Entonces, ¿de qué dependen las importaciones de China? Bueno, mira, la cantidad de países que componen el Asia Oriental y el Asia Sudoriental constituyen un bloque para nosotros los occidentales. En realidad no lo es tanto. China tiene un área de influencia directa y euroreal en, por supuesto, varios países de Asia. ¿Ok? En Tailandia, Corea del Sur, Malasia, bueno, un sinfín de países. Es que me vienen a la mente son los más significativos, los más importantes, ¿no? Y muchos de esos países consideran por costumbre que su destino está atado al destino de China, ¿no? Que su destino está atado al cielo, a China. Bien, ojo, no es el cielo cristiano, ¿no? Cuidado. Entonces, fíjate, los tres grandes bloques, digámoslo así, porque si bien es cierto, Europa es un bloque geopolítico y económico, América del Norte es otro bloque geopolítico y económico, ¿verdad? Ahí está el concentrado del 30% de las importaciones. Y si tú sumas a la de Asia, el 75% de las importaciones de China
dependen de Asia, de Europa y de América del Norte. Sumémosle Iberoamérica y hablamos de que el 83% de las importaciones de China depende de cuatro grandes regiones del mundo. A diferencia de Estados Unidos. Estados Unidos la tiene más concentrada. ¿Ves? Si se dan cuenta, ¿no? Estados Unidos, el 85% depende, perdón, el 75% depende de, 83% exactamente, depende de estas, 85, perdón, depende de grandes regiones, ¿ves? De América, de Asia y de Europa. Nada más el 45% depende de América. Muy parecido a lo que sucede con China. El 45% de las importaciones de Estados Unidos depende de su área cercana, geográfica cercana. Perdón, he mezclado exportaciones, disculpe. Aquí lo tenemos, las importaciones, disculpe, corrijo. Las importaciones de Estados Unidos, fíjate, 40% vienen de América, ¿ok? 35% de América. Y en el caso de China, vamos a mirarlo de nuevo, vamos a dar otra miradita acá, es mayor de su zona regional cercana de Asia. Hay una orientación totalmente distinta. Muy bien, me he enredado un poco, por favor disculpe. Ahora, ¿cómo se comportan las exportaciones chinas? Bueno, fíjate, ella porcentualmente exporta menos hacia el sector de donde importa. Pero Europa pesa igual, 20% en sus exportaciones, 20% en sus importaciones. Y América del Norte representa apenas el 15% de las exportaciones frente al 10% de las importaciones. China realmente depende de Estados Unidos, como lo está afirmando la administración norteamericana. Este número dice que no. Indudablemente son los que pagan, por supuesto, ¿no? Ahora, si sumamos América del Norte más Iberoamérica, ¿verdad? Fíjate que para China es la cuarta parte de sus exportaciones, el continente americano. Y aún así, no depende de ellas, porque tiene el 68% de las exportaciones en zonas cercanas a ella, que están en su área de dominio, que puede llegar por vía marítima rápidamente. Fíjate, 40% Asia, más 20% Europa, 60%, más 8%, 68% con África, y el Medio Oriente sería 5% adicional, 73%. Y Oceanía, que también está ya en la zona auroreal, China, ¿cuánto te suma esto? Mira, 60, 68, 73, 75%. De tal forma que China no depende de América, aquí lo ves. Más bien lo tiene muy desconcentradas sus exportaciones. Eso le da fortaleza a China. Vamos a verlo comparado, las importaciones, cómo las pesa, cómo las distribuye una con la otra. Y aquí lo tiene, fíjate. Las exportaciones van hacia Asia, Europa y Norteamérica, 80%. Las importaciones provienen de esa misma región, 75%. Hacia América Latina, las exportaciones son del 10%. Y cuando importa desde Iberoamérica, el 8%. Y hacia el resto del mundo, China exporta el 10% y de ella importa el 17%. Interesante, ¿no?
creo que hay varios mitos aquí que se están ya cayendo. China no depende de Estados Unidos y no es tampoco Estados Unidos su principal cliente. En otra emisión yo voy a analizar el comercio chino, el comercio europeo hacia China. Vamos a ver cómo va eso. Y el comercio europeo hacia Estados Unidos. Vamos a ver cómo va eso. Porque los aranceles, que son impuestos que cobra un país importador a estos bienes y servicios que provienen del exterior, con tres objetivos. El objetivo de controlar lo que ingresa para defender su industria local, obtener ingresos fiscales vía tributos, y el tercer objetivo es regular el mercado con respecto al mercado, al sector externo. Es un enfoque básicamente de balanza comercial, de balanza de pago, de equilibrio en las cuentas. Bien, recuerde que tenemos la pregunta inicial en el aire: ¿por qué afirmamos que los problemas de la economía norteamericana son estructurales? Tiene una deuda que crece, enorme deuda que va creciendo. Y de esa deuda, el componente privado es el mayor. Y vamos a ver quiénes son los principales deudores. Fíjate cómo está distribuido. A tres tercios prácticamente la deuda, pero los mayores tenedores de deuda no son los hogares, no son el consumo, que es lo interesante, uno de los hallazgos más interesantes. Si bien esta deuda es la más expuesta a las variaciones en la tasa de interés, por supuesto en el aumento de la tasa de interés, por una razón muy sencilla: sus ingresos, que provienen en la gran mayoría de sueldos de salario, esos ingresos son menos flexibles, son ingresos que tienden a mantenerse, ¿verdad? Por lo tanto, cuando hay incremento en las tasas de interés y los ingresos se mantienen fijos, pues la capacidad de pago se ve mermada. Entonces son créditos peligrosos, ¿no? O más riesgosos. Pero el 67% de la deuda está en el sector corporativo. Y ese sector corporativo está compuesto por sector financiero y no financiero. Es decir, fabricantes y bancos, seguros y fondos de inversión. Interesante, ¿no? Otro mito que se va cayendo, ¿no? Aquí lo tienes, ¿no? La deuda, y del total del 67%, la mayoría corresponde a la deuda corporativa no financiera. Es decir, comercio, industrias, sector de servicios también, por supuesto, obviamente. Ok, otra pregunta que está en el aire también, que surge, que está allí pues volando, y qué pasa con el SP500, el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500, recuerden, es un índice que está compuesto por la valoración de las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos que cotizan en Wall Street. He dejado de lado el sector tecnológico, el que cotiza en Nasdaq, adrede, porque al no pertenecer a la economía real, pues, y estamos observando qué es lo que está sucediendo entre China y Estados Unidos, y ahí estamos hablando básicamente de problemas de economía real, es decir, de intercambio de bienes, de materias, de tangibles, ¿no? Ok, fíjate, ¿cómo va? El SP500 va creciendo como nunca. Y fíjate si esto es cierto, que refleja la caída del 2020, 2019-2020, por el COVID. Refleja la caída del 2008, aquí lo tenéis,
y, y también refleja la crisis de finales del 1900, ¿no? Del 98, 99. ¿Ok? Que por cierto, fíjate tú, la balanza comercial comienza a ser negativa en esta época, aquí, en 1992. Y sin embargo, cuando comienza a despegar el déficit, estas empresas comienzan a valer más. Hay una caída. Y sin embargo, si tú tomas la tendencia desde esta línea a esta línea, sigue teniendo una tendencia creciente. Lo cual explica por qué los fondos de inversión y los fondos de retiro invierten en estas empresas, ¿no? Porque tiende es un sector creciente. Coca-Cola, Nike, por mencionar algunas, así Ford, Chrysler, General Motors, ¿ok? Se caen y se recuperan, se caen y se recuperan, y se recuperan y siguen creciendo y creciendo y creciendo. Son empresas que están bien gestionadas, funcionan bien. Entonces, si tú ves este gráfico con el gráfico del Producto Interno Bruto más adelante, que está creciendo el PIB y que está creciendo el valor del SP500, ¿qué te puede decir esto? ¿Hay una crisis en realidad? La respuesta es no. ¿Y en realidad qué hay entonces? Lo que hay es manipulación de la información. Lo que hay es la generación de miedo en manos en el inversor, específicamente en el inversor no profesional, en aquel inversor que tiene la tercera parte, perdón, disculpen, el 7% de las ventas, póngale el 15%, perdón, de las ventas, de las inversiones, para que se vaya deshaciendo de sus activos y comprarle a los grandes fondos de inversión y comprar a los fondos de gestión de capital y comprar a los fondos de retiro. Porque ¿qué sentido tiene que te digan hay una corrida vendedora y las acciones se están decayendo? ¿Por qué? Por esto. Porque hay esta pequeña depreciación entre el 2020, del 2024 lo que va al 2025. Y todo esto que ha crecido todavía sigue ganando dinero. El que entró aquí al 2023 ha ganado. El que entró en el 2022 ha ganado. Aún el que entró en el 2020 y soportó, más se mantuvo su posición durante la caída hasta el 2022, también ganó, inclusive recuperó todo lo que perdió al 2023, 2024. Y el que entró en el 2015, 2016, también ganó dinero. Ganó dinero el que entró en el 2015, ganó dinero el que entró en el 2010, ganó dinero, capital, dinero no, valor de inversión, no es dinero que se gana aquí. En el 2005 ganó, se apreciaron sus inversiones. Ni hablar del que entró 22 años, bueno, 30 años atrás, en el 92. Ganó muchísimo dinero, muchísimo valor. Se refleja en dinero, pero en realidad gana valor. Entonces, es un diseño. El problema que tiene la economía norteamericana es un problema de diseño. Y es un problema doméstico. Son ellos que tienen que arreglar su problema. Y en lugar de estar repartiendo palo por aquí y por allá, deberían, tener un poquito más de dejar un poco más el espectáculo y decir, mira, nos hemos equivocado, reconocer que se han equivocado y que tienen que hacer ajustes y que tienen que reconfigurar sus ventas, su perfil de venta, su política comercial. Para mí las conclusiones son directas aquí. Las relaciones comerciales con Estados Unidos
no se entablan en términos de reciprocidad comercial. Lo acabamos de ver, es evidente. Esta característica de su política de comercio no ha sido explotada y aprovechada por China, obviamente. Si yo soy competidor, yo me fijo en lo que mi competidor está haciendo. Si yo soy un competidor directo o soy un competidor indirecto, me voy a fijar en lo que él está haciendo para poder entrar al mercado. Y lo voy a hacer mejor, no necesariamente a mejor precio, es decir, no necesariamente barato, pero lo voy a hacer mejor. Mejor significa, o puede significar, entregarlo más rápido, entregar a tiempo, que el producto sea más duradero, que tenga más resistencia, que tenga mejores prestaciones. Eso lo ves, por ejemplo, en los vehículos. Los vehículos eléctricos chinos tienen muchísimas mejores prestaciones que otras marcas. Inclusive los vehículos indios también tienen mejores prestaciones, son de mejor calidad. No hablemos de los vehículos coreanos, porque China no es el único competidor, ella no juega sola en el negocio. Tenemos los japoneses, los coreanos, los indios. Pero de ellos, el que más ha capitalizado las ventajas o las oportunidades ha sido China. Ha hecho mejor la tarea, simplemente. China, en mi opinión, no ha actuado como un adversario comercial directo, más bien ha diversificado su influencia económica y ha respetado el área de influencia económica inmediatamente cercana a Estados Unidos. Es lo que yo concluyo, honestamente. Pues bien, aquí pues mis preguntas siguen. Estas son las preguntas con las que yo inicié eh, el contenido de hoy, lo que te estoy presentando. Y una de las cosas que yo quiero que tengas presente es esto. Cuando alguien vende, alguien compra. Lo que hay que saber es quién está comprando. Y pensar, tener presente, los mercados financieros son mercados manipulados. ¿Cómo se manipulan los mercados? Se manipulan con información. ¿Por qué? Porque los precios se forman con decisiones y con información. Por lo tanto, de acuerdo a la información, cómo se maneja, cómo se gestiona, cómo la información se transmite, se transfiere, incide en las decisiones. ¿Ok? Hay que tener también presente que las crisis son correcciones en los mercados. Así es que yo te diría, quédate tranquilo, corrige las situaciones financieras que puedas tener, reduce tus deudas, paga las deudas lo más rápido que puedas, no dejes de disfrutar la vida, invierte en ti, prepárate, adquiere mayores competencias, adquiere conocimientos actualizados, nuevos, frescos, recíclate profesionalmente si es el caso, créate un nuevo negocio o inicia en el mundo de las inversiones. Constituye un fondo de retiro. No te olvides de eso, muy importante. Compra pólizas de seguro para que cubras tus riesgos y evitando que un riesgo ponga en peligro tu patrimonio, tu situación financiera. Y pues esto es todo por hoy. Les deseo lo mejor, te deseo que te vaya bien, espero que esta que te he dicho hoy te ayude muchísimo a estar claro de que las cosas van bien, que la economía va bien. ¿Hay problemas? Sí, indudablemente, no lo podemos negar, no busco negar la realidad, ni loco que estuviera. Hay, como siempre, desafíos que conquistar, dificultades que solucionar, problemas que se presentan, pero en términos amplios y generales, la economía va creciendo. ¿Ok? Los valores de las inversiones van creciendo. ¿Ok? Está pendiente hablar de oro, está pendiente hablar de plata, está pendiente hablar de Bitcoin y otras cripto. ¿Ok? Lo tengo en pendiente. Pronto hablaremos de ello. Pues nada,
Un abrazo, que te vaya muy bien, que la pases bien y una feliz semana, un exitoso día de inicio de semana.